siempre te dicen, esto es muy seguro. Ok, pero es privado. ¿De verdad yo puedo tener cierto control o seguridad de que mi información no se va a entregar a ciertas personas o a ciertos servidores que luego Dios sabe qué va a suceder? Como las grandes corporaciones tienen a los gobiernos detrás aquí controlando todo eso. Una vez más, se confía en que la información que te entregan a través de redes sociales o la televisión es cierta. Simplemente es tu confianza, que tú has depositado no sabes bien ni por qué. Cuando tú lo piensas, tú dices, ¿por qué yo confío en esa persona de Antena 3, de Telecinco, de la 1, que me están diciendo esto? O porque yo confío en esto que me ha aparecido en Instagram. Porque yo confío en el verificador que Instagram está utilizando. Porque yo confío. Sí, pero da miedo también cómo tienen la capacidad de señalar a alguien y hundirlo. Y tienen miedo, puesto que las redes sociales, digamos que van muy rápido, ¿no? Al final ellos siempre han controlado el relato gracias a la televisión. En su momento fue en los periódicos, luego la televisión y ahora las redes sociales. En las elecciones anteriores, cuando se suponía que hubo un pucherazo de Joe Biden, había una gráfica que te mostraba que el recuento de papeletas de repente de Joe Biden subía muchísimo hacia arriba. Me resulta muy curioso que precisamente Kamala Harris haya ganado en sitios donde no se requería un ID para votar. Efectivamente. Buenas Star, bienvenido a la élite. Veníamos hablando antes fuera de cámara un poco de todo, ¿no? Para que me entiendan, pero veníamos Gonzalo y yo hablando de la seguridad y nos cuestionábamos si realmente es un derecho que tenemos todos en Internet o es un lujo. Yo diría que como tal es un lujo, pero no debería serlo. Al final creo que es algo que se debería defender de base y que todo el mundo tendría que apreciar, pero es cierto que se ataca a raíz de la comodidad, ¿no? Que te dicen, oye, tú cedes estos derechos tuyos o esta información o esta soberanía y te vamos a dar la comodidad de hacer cualquier tipo de tarea pues, en 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos más rápido, ¿no? Entonces, por desgracia, es un lujo que no debería serlo y que se está perdiendo, pero también es cierto que cada vez hay más herramientas para proteger esta privacidad. Claro, es que lo decíamos antes, y tú lo acabas de mencionar ahora, que juegan con la comodidad, con la facilidad y la rapidez, pero si algo es gratis, el producto eres tú realmente, ¿verdad? Por lo general sí. Es cierto que si nos vamos a grandes compañías, yo qué sé, o Google o Microsoft, tú eres el producto y a cambio pues te dan ciertos servicios gratuitos. En algunos casos incluso te cobran por algo en el que sigue siendo tú el producto. Pero es cierto que existen herramientas open source. El open source no deja de ser herramientas en las cuales se puede llegar a ver su código, todo el mundo puede aportar a dicha herramienta. Y por lo tanto tú no eres el producto y si lo eres lo puedes llegar a ver. Es decir, te dicen, por ejemplo, no te espiamos o no vamos a recopilar este tipo de datos y tú puedes comprobar que eso sea cierto. Entonces, a diferencia de Google o de Microsoft u otras compañías, con el open source no necesariamente eres tú el producto, a pesar de que es gratis. ¿Y cómo luchas tú contra eso? Porque muchas veces pasa incluso con las propias llamadas, ¿no? De que ya estás hablando con un servicio de atención al cliente y como que ni siquiera se te cuestiona directamente, esta conversación va a estar grabada para mejorar la calidad del servicio, se suele decir, ¿no? Efectivamente. Cada segundo, miles de contraseñas terminan expuestas en la dark web. ¿Sabes qué pueden hacer los hackers con esa información? Acceder a tus cuentas, robar tu identidad, tus datos financieros e incluso espiar tus movimientos en línea. ¿Estás seguro de que estás protegido? Es que reutilizar contraseñas o usar combinaciones débiles te convierte en un blanco fácil. Aquí es donde entra en juego NordPass, el gestor de contraseñas diseñado para proteger tu privacidad de verdad. Con NordPass puedes generar contraseñas únicas, ultra seguras y almacenarlas de manera cifrada, inaccesible incluso para nosotros. Además, NordPass no solo guarda tus contraseñas, las protege activamente. Su escáner de brecha revisa constantemente la dark web en busca de tus credenciales y te alerta si alguna vez están en riesgo. ¿Te preocupa compartir contraseñas con seguridad? Con NordPass puedes hacerlo sin revelar tu contraseña, ideal para proteger información profesional. Y para quienes tienen un negocio, NordPass simplifica la gestión de accesos.
Facilita la incorporación y la salida de empleados, asegurando que nadie conserve credenciales innecesarias y cumple con los estándares más altos de seguridad. No pongas en juego tu privacidad. Obtén 3 meses gratis de NordPass Business usando el código ELITE en nordpass.com/elite. No necesitas tarjeta de crédito, solo un compromiso con tu seguridad digital. El enlace está en la descripción. Protege tu privacidad. Empieza aquí y ahora. Con NordPass tú tienes el control. A ver, hay ciertas formas en las cuales no tienes más remedio que ceder. Por ejemplo, si quieres llamar, se va a grabar por cuestión de calidad. Pero es cierto que por lo general tienen otras formas de contactar. Quizás no quieres que se grabe tu voz, pero puedes contactar o por correo o por chat en vivo que te dicen, oye, pon tu cuenta de cliente y en este chat tal. Suele haber alternativas, pero claro, para la gente que es más cómodo nuevamente, llamar y punto. ¿Que me van a grabar? Bueno, pues no me importa. Entonces siempre lo que hay que hacer es buscar alternativas. Una vez más, eso es algo que molesta. A mí me han dicho que utilice siempre Google y toda su plataforma, yo utilizo Google y se acabó. Pero es cierto que con un mínimo de tiempo puedes encontrar alternativas a la mayoría de servicios que se utilizan siempre, los cuales incluso en algunos casos son hasta mejores, lo que pasa es que no tienen la repercusión ni la fuerza que tienen las grandes corporaciones, ¿no? Pues entraremos ahora después en todas esas herramientas y cómo la gente puede protegerse. Pero antes de nada quiero que te presentes un poco y digas el porqué de la máscara. Ok, bueno, yo soy Stark, me dedico a la divulgación, asesoría y enseñanza, ¿no? Con respecto a la privacidad. Esta máscara es simplemente por lo que representa. Es la máscara de Guy Fawkes, la cual, bueno, tiene su historia en Reino Unido, la conspiración de la pólvora. En resumen, trata de luchar por la justicia, la libertad y la igualdad. No a nivel... a ver cómo lo explico. No es simplemente igualdad de que todos somos iguales, sino igualdad ante la ley. Entonces, bueno, yo considero que esos 3 valores son primordiales y se pierden. Incluso al final yo considero que no hay justicia o existe la ilusión de la justicia. La libertad cada vez está siendo más atacada. Entre otras cosas, yo afirmo que sin privacidad no hay libertad y cada vez hay menos privacidad. Y la igualdad, bueno, también considero que es una ilusión, que existe igualdad hasta que quieren que seamos desiguales. Antes hablábamos de eso también un poco relacionado con la seguridad, ¿no? Que es un concepto que al fin y al cabo es una ilusión. O sea, nada me quita, como te he dicho antes, de forma exagerada, que tú tengas un cuchillo debajo de la mesa y me lo claves, ¿no? En este caso es verdad que si lo extrapolamos al tema de las grandes compañías, al final queda en la buena fe que tengan esas grandes compañías, ¿no? Pero ya hemos visto más de una vez, como puede ser en el caso de Mark Zuckerberg con Facebook, que no era tan buena la intención que tenía en primer momento con esos datos, ¿no? Claro, o sea, a ver, la protección de la información que tú entregas, hay muchos puntos por los cuales se puede llegar a defender. Hay quien dice que simplemente no tengo por qué yo darte esa información para utilizar este tipo de servicio. Hay otras personas que por seguridad. Si nos vamos a la empresa de iRobot, que la compró Amazon, en su momento se filtraron imágenes de cómo una persona o una chica que estaba en su cuarto de baño, su robot aspirador le grabó y hubo una persona detrás de iRobot que cogió esas capturas de pantalla, que os las puedo enseñar luego, y se ve a la chica en su cuarto de baño. Entonces, claro, esa información es algo que tú entregas siempre y tú esperas de alguna forma que nadie lo vaya a ver, pero por lo general, en efecto, sí que existe la posibilidad de que alguien lo pueda ver, lo cual es un riesgo que tienes que tener en cuenta. Y tienes que saber siempre que todo lo que utilizas de base nunca va a ser 100% seguro. O sea, se dice que todo sistema es seguro hasta que se rompe, ¿no? Y es que la realidad es que nadie te puede prometer el 100% de fiabilidad con respecto a la seguridad. Entonces, bueno, es algo muy importante. Y luego, algo que me gustaría aclarar es que la seguridad y la privacidad no es lo mismo. La privacidad sí que depende de la seguridad, pero la seguridad no depende de la privacidad. Si nos vamos, por ejemplo, yo lo digo siempre, una caja de cartón es privada, pero no es segura. Tú puedes meter algo, no puedes ver qué hay dentro, pero es muy fácil de romper. Es privado, pero no es seguro. Si nos vamos a una urna que esté blindada, por ejemplo, tú metes algo, se puede ver qué hay dentro, pero no lo puedes romper.
eso es seguro, pero no es privado. Lo ideal es que sea una urna de metal, que no se pueda llegar a romper esa urna y que tengas algo dentro que no se pueda ver. Al final, siempre te dicen, esto es muy seguro. Ok, pero es privado. ¿De verdad yo puedo tener cierto control o seguridad de que mi información no se va a entregar a ciertas personas o a ciertos servidores que luego Dios sabe qué va a suceder? Como hablábamos antes, ¿no? Fuera de cámara. Hace un año, con un hackeo en el cual a una aerolínea o a una empresa de compra de vuelos que pillaron toda la información de las tarjetas de los clientes. CVV, número de expiración, número de tarjeta y el nombre del cliente. Y empezaron a comprar a punta pala. Yo, como dije, me pilló que trabajaba en el sector de la banca y pude ver pues cómo hacían muchísimas compras a nombre de terceras personas que nunca dieron ese consentimiento para que pasase. Y después, ¿cuál es la responsabilidad que toma esa compañía una vez ha sido hackeada? ¿Ellos después abonan ese dinero que se ha perdido o se lavan las manos? ¿Qué es lo que hacen exactamente? En este caso no sé cómo se solucionó. Es cierto que, va a depender de la jurisdicción en la cual se opere. Es cierto que si nos vamos a Europa tenemos más protección de cara a la información que se entrega gracias al GDPR. Perdón. Sí, la protección de datos. Sí, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, claro, existen ciertas regulaciones que es cierto que es favorable para el usuario. Luego, por parte de grandes compañías, acaba saltando porque la infracción o la multa que conlleva esa infracción es inferior al rendimiento que le van a sacar a tu información, ¿no? Pero es cierto que va a depender de dónde opere dicha compañía. Es muy distinto. Pues, ¿cuánto valen los datos exactamente? A ver, hace un año Facebook publicaba, creo que era que el rendimiento aproximado por usuario era de $600 anuales. Entonces, claro, te da una estimación, pero eso es de promedio. Hay quien no utiliza nunca Facebook y hay quien lo utiliza muchísimo. Y eso es solamente Facebook. Hablamos de que todo el mundo tiene Google, todo el mundo tiene una cuenta de Microsoft, por lo general, para temas de bases de datos o en su trabajo, Word, Excel, lo que fuese. Al final va a depender de cómo quieras explotar o de quién seas, ¿no? Siempre se dice, no, pero si yo no importo a absolutamente nadie, ¿por qué tengo que cuidar mis datos? Bueno, pues se puede ver en efecto, como he dicho, que Facebook saca un rendimiento. Eso es porque de verdad tú interesas. Y hay quien dice nuevamente, no, pero bueno, que me vendan una aspiradora que me hace falta no me preocupa. Pero sí que debería, puesto que siempre lo comento, el escándalo de Cambridge Analytica fue gracias a tu información. Y este escándalo es muy simple. Recopilaron información de todos los usuarios de Facebook que entraron en una aplicación de esta, ¿no?, de su página web y dieron autorización no solamente de coger su información, sino de todos sus contactos. Claro, cuando tú recopilas la información de 246.000 personas o usuarios y todos sus contactos, tienes un total de millones de personas y de redes de personas que te puede hacer intuir pues ideología, pensamiento, preocupaciones, nivel de vida, estatus social, etc. A raíz de ahí fueron capaces de manipular a todas esas personas para que votaran una cosa u otra. Eso gracias a tu información. Así que no es solamente el rendimiento económico gracias a la lavadora que te van a vender, sino que luego pueden llegar a manipularte o con los resultados de búsqueda. Si nos vamos, por ejemplo, a Bing, dijeron con la guerra esta que no se puede ni mencionar, ¿no?, por desgracia, de Ucrania y Rusia, dijeron, bueno, lo que se diga de este bando lo vamos a suprimir. Y eso no se va a mostrar. Eso es porque tú has cedido tu información, o tu soberanía a Google o a Bing en este caso, y aceptas que te muestren solamente lo que les interesa. Eso es un problema que la gente no se preocupa por solucionar, porque luego le dicen que no tienen que solucionar. Es que si esta persona es alguien peligrosa, es preferible que no le escuches. Y ahí ya empieza la manipulación. Al final de la privacidad no solamente va a depender que tú seas libre, sino que también seas soberano de pensamiento, que es algo que se ataca muchísimo. Y a raíz de atacar tu soberanía de pensamiento,
bueno, pues va tu libertad de expresión, va en fin, tu pensamiento en general. Y una vez que ya estás metido en la red, es decir, una vez que ya has dado tus datos, ¿cómo puedes hacer movimiento contrario? Es decir, ¿cómo puedes hacer desaparecer tus datos totalmente? No puedes. A ver, lo que sucede es lo siguiente. Cuando tú entregas algo a Internet y luego quieres eliminarlo, solamente tienes la confianza de que se va a eliminar, pero no puedes asegurar nunca que se ha eliminado por completo. Al final, cuando tú lo subes a la nube o a una red social o a lo que sea, estás subiendo tu imagen o tu información o lo que sea, o tus datos de uso al ordenador de otra persona o compañía en la cual tú confías que si tú le das a eliminar, va a eliminar tu información, pero nunca puedes estar 100% seguro. Y eso es un problema. Es cierto que puedes eliminar tus cuentas, puedes eliminar en cierta forma de data brokers, ¿no? Información tuya, pero en última instancia nunca puedes estar 100% seguro de que se elimine. De hecho, en el momento que hay una filtración de datos de una compañía, aunque tú eliminas la información de esa compañía, los datos tuyos ya están por Internet. A menos que sea lo suficientemente poderoso, ¿no? Como Hunter Biden. Sí y no, porque aún así, o sea, imaginemos que se filtra una base de datos con información sobre mí, que seguramente exista. Luego tú puedes recopilar esa información y aunque yo pudiera tener el poder suficiente de eliminarlo de muchos sitios de Internet, tú ya la tienes. Y no puedo controlar todo el mundo que se ha descargado esa información. Como un tapón, ¿no? Efectivamente. Yo lo que puedo es, una vez que soy consciente del peligro que hay por no proteger mi privacidad, la comienzo a proteger. Y puedo tratar de solucionar en cierta forma errores de mi pasado y tratar de solucionar mi futuro. Pero de ninguna forma puedo hacer desaparecer lo que hice en un pasado. Lo que yo hice está ya en un servidor y tengo la esperanza de que no se muestre nunca. Pero incluso si ya has borrado tu cuenta completamente. Tienes la esperanza nuevamente de que no esté en ese servidor. Pero claro, si luego la policía requiere de información sobre esa cuenta, tú no sabes si se puede llegar a recuperar. Tú sabes que ya no existe el acceso a esa información a través de tu perfil de Instagram. Por ejemplo, si borras una cuenta de Instagram, ¿no? Pero luego la policía, si quiere ver una conversación, tú no sabes si de verdad esa conversación sigue almacenada en los servidores de Meta, en este caso. Solamente, nuevamente, tienes la esperanza de que eso ocurra. Porque tú puedes requerir el borrado, ¿no? Tengo entendido, pero... Y tienen X tiempo para borrarlo, ¿no? Efectivamente. Lo que pasa es que, claro, ahí entra en juego la confianza ciega, ¿no? Efectivamente. En algunos sitios es de hasta 6 años. Creo, no sé si era en Europa, por regla general, dependiendo... Creo que, por ejemplo, si te vas a casas de apuestas, ¿no? Creo que son hasta 6 años. En algunos sitios es de 1 año. Depende de si es una grabación, por ejemplo, de seguridad, es de 30 días. Va a depender mucho de exactamente qué datos estemos hablando y, una vez más, en qué sitios nos vayamos a mover. Pero, nuevamente, aunque eso sea así, no sabes nunca, en ese periodo de tiempo, si hubo una filtración de datos, que en ese caso, da igual que por ley tú lo borres, puesto que ya está expuesto. Pues eso. Y, por ejemplo, pongamos el hipotético caso de que se filtra fotos íntimas de una chica. ¿Cómo tendría que actuar esa chica para intentar cortar esa situación? A ver, lo único que puede hacer que esté en su mano es hablar con la policía y una vez que hable con la policía va a tratar de cerrar todos los portales de Internet en los cuales se pueda difundir esa foto, a los cuales pues tenga acceso, pero nadie le puede garantizar que quede eliminada por completo de los dispositivos, por ejemplo, de alguien que ya lo tenga. Es que no puedes. Pero es que encima en un periodo de 6 años tú podrías tener fotos a lo mejor de una interacción con una chica, como dice Gonzalo, más íntimo, y realmente en ese periodo de 6 años pues, podría ser un vídeo de un menor que tú ya eres adulto, pero eras un menor en aquella época, ¿me explico? Efectivamente. Al final, el problema es que la gente no cuida su privacidad hasta que ve que es atacada y ya es tarde. Claro. O sea, esas fotos que te haces con tu pareja y dices, oye, no pasa nada, jiji, jaja, está muy bien. Sí, está muy bien, pero en el momento que resulta que hay una brecha de datos porque se ha subido automáticamente a Google y resulta que tu cuenta, o sea, ya no Google, sino que tu cuenta, porque tú eres la persona más vulnerable que pueden atacar, es hackeada, ¿no? O sí, o sea, se hackea, automáticamente tienen
acceso a toda tu vida privada. De hecho, ocurrió hace 3 años y medio, 4, que una persona en época de COVID le echó a su hijo una foto de sus genitales para enviárselo a su doctor. En época de COVID, en Estados Unidos, es algo habitual en cierto modo, ¿no? Tu doctor online. ¿Y qué sucedió? Que se subió a Google Drive o a Google Fotos. Automáticamente Google lo detectó como contenido de menores ilegal. Y lo que hizo fue que bloqueó su cuenta por completo. Aunque requirió a Google, ya no pudo recuperar su cuenta. Y en su cuenta de Google pues tenía todas las fotos de toda su vida, de su padre, de su madre, de él, de sus hijos, de su familia en general, de su vida. Su cuenta, sus números de teléfono lo tenía a través de Google Fi, que es un servicio de Google con el cual te entregan tu número de teléfono y tú llamas, igual que aquí cualquier operador, ¿no? Entonces, claro, se quedó sin números de teléfono, sin cuenta de Google, sin correo, sin fotos, sin nada. Simplemente porque Google decidió que ese contenido era peligroso porque si bien es cierto que era potencialmente peligroso, no lo era. Simplemente era una foto sin ningún tipo de maldad que le entregó a su doctor porque a su hijo le escocían los genitales. Y es un problema porque, al final, claro, tú le has cedido a Google ese poder de eliminar toda tu información o de acuñar toda tu información, tú le das ese poder y automáticamente estás expuesto a que si se equivoca, te elimines de la red. Yo es que lo veo un poco como la analogía de lo que es el Estado, ¿no? Que está muy bien en lo que es la teoría, pero confiando en el que esa entidad que lo controla todo es buena. Pero lo que hablábamos antes, ya se muestra en numerosas ocasiones que no siempre la intencionalidad de esa persona que controla todo es buena. Efectivamente, de hecho, el problema que tiene es que si yo, por ejemplo, no tengo una cuenta de Google, es mi decisión. Pero yo tener mi DNI o entregarle mi información es una obligación, que luego además no hay ningún tipo de consecuencia. En esta misma ciudad hay ayuntamientos que han tenido filtraciones de datos de ciertas personas, ¿no? O sea, de sus habitantes, y no tiene ningún tipo de consecuencia. Y eso es un problema, pero claro, si no te importa tu información, ¿cómo te va a importar que el de enfrente haga lo que quiera con tu información? Y si después existe esta brecha de seguridad que se pone mucha cantidad de información sensible, no le pides que rindas cuenta, puesto que no te preocupa. Pero es un problema. A ver, yo creo que todo el mundo entiende que la privacidad es importante, que estamos muy expuestos al final en todos los días, ¿no? Con Google, con lo que sea, con las redes sociales, pero si te das cuenta casi nadie hace algo al respecto. ¿Por qué crees que es esto? ¿Por comodidad, como hemos hablado antes? Efectivamente, yo creo que es simplemente la comodidad. A ti te han dicho siempre, utiliza Google, utiliza WhatsApp, y lo primero que hace alguien cuando se compra su teléfono es descargarse WhatsApp. Pero existen otras muchas alternativas, incluso mucho mejores que WhatsApp. Simplemente que no se utiliza, puesto que es lo habitual, y la comodidad no es decirle a alguien, oye, que yo en vez de por WhatsApp estaré por lo general, no te digo ni que no lo utilices, sino que tengas otras alternativas. Yo por lo general, si me hablas, te contestaré pues más rápido por Signal, por ejemplo. Pero no van a ir a Signal ni se van a preocupar de descargarse Signal y decirle a sus seres queridos, a sus amigos, a la gente, háblame por Signal. Y eso es un problema porque por la comodidad al final acaba estableciéndose como una especie de monopolio, ¿no? Al final Claro. WhatsApp es el monopolio de las conversaciones y ya hacen lo que quieren. Es cierto que, por ejemplo, cuando se habla de WhatsApp, WhatsApp es capaz de ver tus conversaciones. Sí y no. O sea, a ver, en teoría no. La práctica no la sabemos. Una vez más porque es de código cerrado y por lo tanto no lo sabemos. Es cierto que puedes saber cuándo te levantas, cuándo te acuestas, con quién hablas, con quién no hablas, cuánto hablas, si le envías fotos, si no le envías fotos, el interés que tienes con ciertas personas, con qué círculos te mueves. Y eso, o sea, hay que tener en cuenta lo que pagó Mark Zuckerberg por WhatsApp, que fueron miles de millones. En su momento fue la compra tecnológica más grande, si mal no recuerdo. Y WhatsApp es gratis. Entonces, claro, ahí el producto sí eres tú. Luego, ¿se pueden ver tus conversaciones?
en ciertos... A ver, no necesitan ni ver tus conversaciones, simplemente intuirlas. Si yo hablo siempre con una chica, por lo general, desde que me levanto hasta que me acuesto, buenos días, buenas noches, etcétera, sabrán que es mi pareja. Sabrán qué afinidad tengo con esa persona. Si luego de repente yo dejo de hablar con esa chica e incluso utilizo menos WhatsApp o de repente hablo con otras chicas, saben que lo he dejado con esa persona. Y así sucesivamente, ¿no? Y ya para finalizar, ¿pueden llegar a ver las conversaciones? Existe la posibilidad, puesto que al ser de código cerrado, no sabemos en última instancia la aplicación de WhatsApp es capaz de ver tu conversación. Y me refiero de tu chat completo. Pero en teoría no deberían, puesto que está cifrado de punto a punto. Si yo hablo contigo, efectivamente, está se encripta y nadie en ese proceso puede llegar a ver que se habla. Lo que no se sabe es si al final de ese proceso la aplicación sí que lo ve. No lo podremos saber y bueno, hay que confiar nuevamente. Sí, pero la gente también me hace gracia que infravalore el simplemente hecho de, pues lo que has dicho antes, ¿no? De solo va a servir los datos para que compre una aspiradora. Pero porque yo creo que tendemos a pensar que somos más inteligentes que, coño, una base de datos que está mezclada con inteligencia artificial y que al final eres más predecible de lo que tú te imaginas. Que un día será una aspiradora, otro día será otro producto, otro, y cuando te quieras dar cuenta, estás drenando tu dinero, que al final es la energía que estás poniendo tú en el trabajo, en productos que ni siquiera deseas. Eso es circuito de dopamina puro y duro. Efectivamente, o sea, si en el 2016, con lo más grande, ¿no? Con Cambridge Analytica, se pudo llegar a manipular a la gente con la tecnología del 2016, o sea, si vemos en los últimos años todo lo que se ha avanzado a nivel de inteligencia artificial, de vulnerabilidades, ¿no? Porque mucha más gente está digitalizada y hay mucho más interés en romper estos sitios seguros. Al final, si lo juntas con la inteligencia artificial y el análisis de datos, te das cuenta de que, en última instancia, es mucho más sencillo de analizar tus patrones de conducta, de interés, de dónde vives, de dónde no vives, de recopilar información, ¿no? Antes hablábamos que en una página web, con poner tu nombre, es capaz de saberse tu email, tu número, o al revés, ¿no? Si sé tu número, sé tu nombre, tu email, incluso en dónde vives, puedo saber tus correos, o sea, tus correos, me refiero de registro en ciertas plataformas, ¿no? Y hay cosas más ridículas todavía, como que yo he visto que con los likes que tú das, o sea, de hecho había una comparación, ¿no? O te lo decían por número de likes, que creo que era que con 5 likes podían conocerte igual que tu compañero de trabajo, con 20 como tu novia, o como tus padres, y con 100 como tu novia. O sea, que crean literalmente un algoritmo con toda la información que tienes y es que hasta unos simples likes pueden hacer ese avatar digital tuyo e incitarte a comprar, ¿no? Como decía Pablo. O sea, que eso la gente no es consciente. Ya no es ni a través de los likes. Con el tiempo que tú te quedas en ese reel viéndolo en Instagram, ya saben qué intereses tiene y cuáles no. Y automáticamente, o por ejemplo, cuando vas a la lupa de Instagram, ellos ya saben a dónde tú pinchas, cuál tiene interés, cuál no ves, cuál sí ves, cuál estás un segundo y en cuál pues, te ves 5 veces. Ellos lo saben. Y a raíz de ahí son capaces de mantenerte enganchado a ese círculo de dopamina infinito y te cuelan anuncios, incluso ciertas cosas que tú ni quieres, pero que te cuelan. No, y me hace gracia la falsa concepción de que tú puedes controlar la situación. Estamos hablando de que la gente normalmente no es capaz de controlar ninguno de sus impulsos, no es capaz de dejar de fumar, no es capaz de decir no me voy a comer esto, tal. ¿Crees que algo que está diseñado perfectamente como para que tú drenes tu atención en esa aplicación vas a ser capaz de cerrarlo? Es complicado, pero yo pienso que todo va a nacer de la conciencia. Si tú eres consciente que estás en ese sitio y el propósito de ese sitio es atraparte, ya actúas diferente. Pero si tú entras por inercia, yo pienso sobre todo en los más pequeños, ¿no? Tú entras por inercia en Instagram o en TikTok. Yo trabajo muchas veces con algunos niños y tal, por ciertas cosas de privacidad y de seguridad. Y te das cuenta que se pasan 3 horas, 4 en TikTok solamente.
Eso es un riesgo muy grande. Y también son capaces de manipularte. O sea, algo muy simple. En su momento, con ciertas protestas, tú ibas a Instagram y ponías la ciudad. Por ejemplo, si nos vamos a París, ¿no? Tú ponías París y en Instagram te aparecía la Torre Eiffel, te aparecía un montón de sitios muy bonitos. Pero si lo ponías en TikTok, lo que te aparecían era un montón de personas pues con vandalismo, sitios ardiendo, las protestas, ¿no? Al final, dependiendo, pero claro, ¿qué sucede? Que Instagram es occidental y TikTok es de Oriente. Asiático. Y por lo tanto, tienen diferentes intereses en manipularte de una forma u otra. Sí, no, es que la capacidad que tienen las empresas de guiarte hacia el punto que ellos quieren es muy, muy fuerte. Y tú lo has dicho, que dices, sí, las empresas, tal, pero por encima de esas empresas, están los ¿quiénes gobiernos, están por detrás moviendo los hilos y empujando hacia donde quieren. De hecho, estas empresas, ¿no? Meta, por ejemplo, ¿no? Las grandes corporaciones tienen a los gobiernos detrás aquí controlando todo eso, ¿verdad? Efectivamente, gracias a Prisma, por ejemplo, Prisma se diseñó y se reveló hace ya más de 10 años. Bueno, se diseñó hace más de 15, si mal no recuerdo, y se reveló hace poco más de 10. Y se veía pues como eran capaces de acceder accedían a toda la información que estaba en redes sociales o cualquier tipo de plataforma. Si te ibas a Google, podían acceder a toda la información de cualquier usuario de Google, desde llamadas, desde chats, imágenes, lo que fuese. Te digo Google, igual que te digo Meta, igual que te digo Microsoft, igual que te digo Apple, que Apple siempre dice que es muy privado, pero tiene muchos matices, diría yo. Al final, en última instancia, tienes que saber que existen los usuarios están por encima de las empresas, esas empresas que dirigen las personas, que siempre se dice, esta corporación, sí, pero ¿quién está por detrás de esa corporación? Hay personas con intereses, que se juntan con otras personas con intereses que por lo general trabajan para o el ejército, o servicios de inteligencia, o políticos. Y a raíz de ahí, pues te pueden llegar a manipular. Hay que tener en cuenta, creo que cualquiera que pueda llegar a ver esto lo va a saber, hay ciertos discursos que no gustan en redes sociales, que no llaman la atención o que se trata de eliminar. Cada uno que piense si esto es algo que sucede de forma natural o es algo que sucede de forma provocada, ¿no? ¿Y tú crees que ha sido una victoria, tú que has experimentado todo este proceso, el hecho del cambio de directriz de X, de Twitter, que haya de repente una política que deja libertad de expresión cuando las redes sociales claramente no son libertad de expresión? A ver, aquí va a depender muchísimo de cuánto te quieras poner de conspiranoico, ¿no? Hay quien dice que hay mucho interés porque, claro, Elon Musk lo que quiere con X es una aplicación para todo. Para pagos, para redes sociales. Imaginemos que funciona, que esa red social es muy libre y todo el mundo quiere ir a X y crece. Y te dice, oye, si quieres ir a pagar a cualquier sitio no necesitas ni tu banco, tienes X. Y en fin, y funciona, ¿no? En el futuro, ¿quién te dice a ti que no se pueda llegar a intervenir en cierta forma X y digan, sí, tú quieres pagar con tu cuenta de X, pero resulta que hace 10 años tu opinión fue esta sobre este tema, así que por lo tanto te bloqueamos. O sea, el problema es que se centraliza muchísimo la información en un solo sitio o se deposita mucha confianza y ahora es cierto que parece bueno, pero en 10 años no sabemos. Está dentro del gobierno ya, o sea que al final ya lo vimos con Telegram, toda grande corporación. O sea, toda gran corporación que se sale de la línea es atacada. O sea, al final yo creo que todas esas empresas tienen que rendir al mismo dueño, o sea, al mismo... O sea, al final todos van hacia el mismo punto, que es el gobierno. Efectivamente. El problema es, tienes que confiar en esa persona, tienes que confiar en que a 10 años, porque yo lo digo siempre, que no te preocupe en 5 días, sino que te preocupe en 5 años, en 10 años, en 15 años. Si X, siendo tan libre, tan bueno, tan X, ¿no?
llega a tener esa cuota de poder que quiere llegar a tener, ¿qué puede llegar a hacer? ¿O qué puede llegar a suceder? O sea, el problema en sí es la propia centralización, ¿verdad? Efectivamente. Si tú, por ejemplo, tienes tu cuenta de banco y por otro lado tienes tus redes sociales, tu opinión en redes sociales ahora mismo no afecta, por ejemplo, a tu cuenta de banco. Pero si se unifica, ¿quién te dice a ti que al igual que se bloquea una cuenta en Instagram, no se bloquea en X y a futuro tu cuenta de banco? Es un riesgo que hay que tener en cuenta. Al final siempre van a la centralización, que muchas veces es mucho más cómodo. O sea, es más sencillo abrirte una cuenta, ya suponiendo, ¿no?, en X, con tu cuenta de banco, tu perfil para compras, tu red social, tu Instagram, tu YouTube, tu todo, que abrirte una cuenta en YouTube, una cuenta para tu banco tal, una cuenta de Twitter o de X, en fin, es mucho más sencillo. La Unión Europea, en cierto modo, y todos los gobiernos, lo que quieren es exactamente eso. Lo que quieren es, yo te voy a centralizar tu moneda, te voy a centralizar tu identidad, te voy a centralizar tu crédito social, de alguna forma, y voy a controlar absolutamente todo desde una simple aplicación. No necesitas tu DNI, no necesitas, por ejemplo, tu cuenta de banco de los especuladores peligrosos de este banco, sino que simplemente te doy una cuenta de la Unión Europea con tu CBDC, con tu euro digital y te controlo absolutamente todo. Es cierto que es mucho más sencillo, no hay intermediarios ni nada, pero también es cierto que la facilidad para bloquear tus activos es mucho más sencilla y mucho más trazable. Al final tú ahora tienes tu dinero en tu cuenta de banco que sacas cuando quieras. A futuro, si la CBDC se hace muy popular, es 100% trazable y saben qué vas a hacer, qué no vas a hacer y en cierto es muy peligroso. Claro, ¿no? Y el problema es, como tú has dicho, que lo corten, que no le guste tu discurso y te apaguen el coche o te cierren la cuenta. Efectivamente. O sea, hay que tener en cuenta, lo digo siempre, que no somos propietarios de prácticamente nada. No, yo puedo escuchar esta canción. Efectivamente, puedes escucharla, pero no te pertenece. Antiguamente, tú tenías tu disco de música y era tu disco de música. Ahora mismo tú tienes una cuenta con acceso a Spotify y te promete que vas a poder escuchar esas canciones. Pero si ese artista llega a incomodar muchísimo, si tú no gustas, te pueden llegar a bloquear sin ningún problema. O sea, tu cuenta es simplemente un acceso o autorización a ese tipo de servicio y punto. Con las películas exactamente igual. Tú ya no tienes una película, tú tienes acceso a un repertorio de películas que no verás nunca, porque son muchísimas, y la confianza de que nunca te van a bloquear ni ninguna película que llegue a incomodar, ni tu usuario, ni nada por el estilo. De hecho, veíamos el caso hace unos años, ¿no?, de Andrew Tate, que se hizo hiperviral por el hecho de cómo funcionaba todo, ¿no? Porque nos dimos cuenta de que con solo un botón él narraba que le cerraban hasta las cuentas de Uber, de Airbnb, y decía que incluso muchas de esas aplicaciones ni siquiera estaban registradas y la habían cancelado. Efectivamente. O otro ejemplo, a Kanye West. A Kanye West, por sus opiniones, que cada uno que valore si les gusta más o menos, o que entre en lo que quiera, pero es cierto que tienen la facilidad de a gente muy relevante y con mucha influencia eliminarlo por completo. O sea, a Donald Trump en su momento, que era una persona, bueno, de hecho era la persona con más poder del planeta, por lo que sucedió, fueron capaces de eliminarle por completo. No tuvo voz para defenderse o argumentar de ninguna forma. Ya luego pues le banearon y sucedió lo que fuese. Pero en su momento, si a la persona más poderosa del planeta fueron capaces de eliminarlo, de silenciarlo por completo y que desapareciese, ¿qué no pueden llegar a hacer con cualquier otro? Claro, pero ahí era un individuo. ¿Tú crees, porque cada vez hay más voces en redes sociales que hablan sobre este tipo de temas, ¿crees que puede llegar un punto en el que silencien a su gusto, por decirlo así? ¿O si llegase a ese punto se rebelarían todas estas comunidades? Esto es muy complicado de saber. Al final, si me preguntas por lo que yo creo que si se silencia por completo una opinión, lo que vas a hacer es que se llegue a expandir mucho más rápido, sea cierta o no. Sí, mira Iker Jiménez, por ejemplo. Efectivamente. Iker Jiménez es otra persona
que yo en lo personal admiro muchísimo, y yo considero que te guste más o menos, tiene que ser libre de decir lo que quiera, pero la gente quiere silenciarlo. Cuando tú lo silencias, simplemente llamas a más gente a que quiera saber por qué se le quiere silenciar y le das mucha más voz. Es por ello que yo considero que a futuro, si se le trata de bloquear a su opinión o a la persona, lo que vas a hacer es darle mucha más repercusión. Con Andrew Tate, que se ha dicho antes, exactamente igual. Se hizo mucho más famoso en el momento que se le trataba de cancelar a esa persona. Pero yo creo que es porque también están cambiando un poco a nivel conciencia de la gente. Porque es verdad que hay todavía mucho borrego en el sentido de que te dicen en la televisión que es malo y te lo tachan de, pues yo qué sé, con el caso de Andrew Tate, las acusaciones eran de supuestas violaciones, de trata de personas. Y hay gente que realmente creía ese discurso, pero hay otras muchas que a raíz de la propia pandemia creo yo que le está cambiando ya totalmente la visión de cómo funciona la dinámica, ¿no? Yo pienso que las redes sociales y las plataformas se están dando cuenta de que eso está sucediendo y no sé hasta qué punto es lo que quieren. Al final, cuando tú tratas de silenciar a un gran porcentaje de la población por sus opiniones, lo único que haces es radicalizar a esa parte de la población. Y no sé si es lo que quieren o no es lo que quieren, pero lo han conseguido. Lo que sé es que está sucediendo y muchas plataformas se han dado cuenta que proteger ciertos discursos no populares, los woke, por ejemplo, le reporten incluso muchas pérdidas comerciales, mucho dinero. Y creo que Amazon, Jeff Bezos, ¿no? están diciendo que se acabó, que esto de financiar ciertos grupos o lobbies se acabó. Que lo que quieren es libertad, incluso introducir ciertas personas de un pensamiento muy contrario para tratar de generar otro tipo de narrativas o por lo menos sumarse a ese tipo de narrativas. Se puede llamar o conservadora o bueno, o como cada uno quiera. Es que, o sea, ese pensamiento está muy guay, pero al final son empresas. Una empresa necesita beneficios y todas estas que apoyan los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se están dando cuenta de que realmente no es factible llevarlo a la práctica y hacer beneficio de ello como tal. Y muchos, como tú has dicho, están cambiando, están tomando otra tendencia. Y respecto a lo que has comentado antes, Cristo murió en la cruz y hoy tenemos el cristianismo. Es que los mártires, al final, si cortan cabezas, como Andrew Tate, por ejemplo, lo que van a hacer es que el movimiento sea mucho más fuerte y están legitimando el mensaje. Por eso yo creo que en ese sentido hay esperanza. Yo pienso que sí, que eso es así y es cuestión de tiempo que, o sea, cuando tú tiras de un sitio, de una cuerda, por el otro lado van a tirar nuevamente. Y las fuerzas yo creo que se equilibran. Al final está muy bien que tú tengas tu público, cada uno sabe quién es su público y si tú consideras que tu público quizás es más progresista o woke o como se diga, está muy bien, pero tienes que saber que si tú quieres abarcar al 100% de la población, como quizás un servicio de streaming genérico, ¿no? Como puede ser HBO o cualquier otro, tiene que abarcar a todo tipo de pensamientos. Si eliminas a la mitad de la población, vas a tener no solamente al 50% que no te va a consumir, sino al otro 50% que puedes llegar a despertar y decir, oye, pero yo no estoy tan... Sí. Tú que eres experto en datos, ¿tú crees que realmente la gente piensa eso o que se le ha metido en la cabeza el hecho de que piensen eso? Porque muchos de ellos estamos viendo casos que le hacen entrevistas en la calle y le preguntan por qué piensan eso y realmente no son capaces de justificarlo. Es decir, no ha habido esa conciencia de yo creo esto porque había un proceso mental. Entonces me da a pensar que se ha metido como una especie de programa en la cabeza de que tienes que creer estas cosas para ser bueno, ¿no? Sí, o sea... Al final eso va a suceder en cualquier ámbito y va a suceder de cualquier forma, pero yo considero o quiero pensar que es un pequeño porcentaje, o sea, una pequeña parte de la población. ¿Sí? La mayoría yo considero que sí que es más crítica. Es cierto que al final hay ciertas tendencias sociales, ¿no? Por la ventana de Overton, que lo que hoy está bien quizás en 10 años está mal y al revés. Pero considero que la mayoría sí que tiene una mente crítica o que puede llegar a tenerla. Y que este tipo de tendencias que se llegan a imponer por grandes compañías o gobiernos o lo que sea, se va a revertir. Yo considero que sí. Sí, ¿tú crees que la gente es consciente de...? O sea, yo creo en esto, valga la redundancia, y lo creo por esto. Porque mucha gente, la típica pregunta de hoy en día de ¿qué es una mujer?
la mayoría te dicen que es un constructo social, pero después no es capaz ni de justificarte que es una mujer. La mayoría que aparecen en esas entrevistas. Si salimos a la calle, yo creo que esa no es la mayoría. Lo que pasa es que una vez más se te dibuja ese panorama y, entre otras cosas, te crea una especie de desesperanza, ¿no? De no querer luchar porque eso cambie, porque tú dices que es la mayoría, pero no es la mayoría, es lo que te han dicho que es la mayoría. Al igual que con los pensamientos, te han dicho que los woke o el progresismo o cualquier tipo de tendencia es la mayoría, pero luego no es así. Yo creo que el grosso de la población es gente tranquila que simplemente quiere trabajar y vivir con sus hijos y su familia y estar tranquilo, simplemente. Yo eso lo veo clarísimo en las encuestas del CIS, por ejemplo, ¿no? Que, o sea, literalmente, si le preguntas hoy, gana el PSOE por mayoría absoluta, ¿no? O sea, y te das cuenta que después la realidad no era la que te habían dicho que era. Entonces, al final es eso, es jugar con la perspectiva, mostrarte, o por ejemplo, cuando pasó en Cataluña el tema de la independencia y tal, tú veías una foto, ¿vale?, de un policía pegándole a un manifestante. Y después veías la foto completa o el vídeo completo y veías cómo ese manifestante le había agredido previamente. Entonces, al final es cuestión del prisma, ¿no? De cómo lo ves y la perspectiva. Efectivamente. Nuevamente, todo eso es, al final, tú vas a confiar en que lo que te muestran es cierto. Lo bueno que tiene, por ejemplo, X es que es muy sencillo, a través de las notas de la comunidad, que te digan si eso es cierto o no. Cuando algo es muy viral y te dicen, resulta que esta persona le ha pegado a esta otra. Y en las notas de la comunidad te dicen, es cierto, pero era por defensa propia porque ha entrado en su casa, ¿no? Y dices, bueno, entonces es diferente. Al final, lo que quieren siempre, atacando tu privacidad, porque al final, con tus datos es suficiente para saber qué quieren dibujarte, ya sea para cierto pensamiento u otro. Si yo sé que tú piensas de esta forma, sé bien cómo tengo que hablarte, qué tengo que decirte, qué ciertos temas no tengo que tocar ahora, quizás sí en un futuro. Pues si quiero que estés feliz, que estés triste, que estés agresivo, que estés pasivo, etc. Yo considero que lo que se quiere es buscar cierta desesperación, ¿no? Sí. No, está todo perdido y se acabó, pero la realidad es muy diferente. La mayoría de personas simplemente son gente tranquila, sin especial radicalización. Pero son gente confundida también, ¿eh? Porque muchas veces te encuentras como que pelean ideas, que es lo que te he dicho antes, que ni ellos mismos saben muy bien por qué las defienden, ¿no? Al final de eso se va a dar siempre. Incluso yo creo que a casi cualquier persona que no haga ese ejercicio a menudo acabará defendiendo ciertas cosas que no sabe ni por qué lo hace. Incluso si tú tiras, defiendes algo que sabes por qué lo haces, pero en la base, en cierta forma, es porque así te han criado, o ha sido tu entorno social, o ha sido X cosas, ¿no? Creo que estamos en algunos casos más influenciados de lo que nos pensamos en general, y por otro, también pienso que la mayoría de personas son gente pragmática que son capaces de diferenciar lo burdo y lo absurdo y esas tendencias, ¿no? De te defiendo esto sin ningún sentido o soy hipócrita y luego te defiendo esto otro que es lo contrario. Pero quiero pensar que es una minoría. Sí, yo también creo que la mayoría es capaz de discernir. Lo que pasa es que lo que tú has dicho, te enseñan justo lo que quieren que tú veas y entiendas. ¿Y cómo podría hacer la gente para medir un poco? Porque al final, si empezamos a hablar sobre tema de privacidad, nos damos cuenta de que estamos vendidos, de que, o sea, el diablo tiene todos nuestros datos y sabe absolutamente todo sobre nosotros. ¿Qué podríamos hacer para vivir en un punto cómodo entre la locura de saber que saben todo de ti y la ignorancia, ¿no? De pensar que son buenos? A ver, ciertamente no es sencillo y cada vez incluso es mucho más complicado porque nos acomodamos mucho más, ¿no? Es algo que el cerebro quiere y es algo que, pues, con lo que hay que vivir. Lo primero, de media, se tarda en revisar los términos y condiciones de las plataformas unas 5 horas. Entonces, claro, si quieres analizar cada plataforma que vas a utilizar, es una burrada. Es algo muy complicado.
no voy a pedir que se haga eso. Yo soy de esos raros, ¿no? Que se han leído los términos y condiciones de Google, de Microsoft, de Apple, una parte, ¿no? No todo, porque no lo utilizo todo. ¿Qué término has visto tú que te chirríe mucho, que lo veas y digas, esto es de coña? No sabría decirte algo exacto, pero sí que lo que me he llevado es que no eres dueño de lo que subes. O sea, automáticamente cuando te creas un perfil, toda interacción que se genera, 100% no te pertenece, sino que ya es de la plataforma. Incluso Facebook, creo que en su momento, una foto que subió una persona después se modificó y se utilizó para un anuncio. Eso fue gracias simplemente a que tú, de alguna forma, has consentido que eso suceda. Y eso es un gran problema. A lo que iba, ¿qué se puede hacer? La conciencia. Una vez que tú eres consciente de que tú entregas este tipo de datos, tienes que saber si es lo que quieres o no. Y una vez que lo sabes, simplemente lo que tienes que hacer es tratar de remediarlo. Por ejemplo, utilizo WhatsApp. ¿Qué alternativas existen a WhatsApp? Está Signal, está SimpleX, está Briar, está Session, está Threema. Son muchas aplicaciones que es cierto que no son tan reconocidas, pero tienen gran potencial y son muy buenas. Así con absolutamente todo. Si todo el mundo hace eso, la gente cambia. Y la sociedad puede llegar a cambiar. Una vez que tú eres consciente, como digo, de lo que entregas, simplemente tienes que saber si estás dispuesto o no. Yo, por ejemplo, no estoy dispuesto a hacer ciertas entregas de información porque considero que no lo merecen. A raíz de ahí, lo que trato es de buscar soluciones y alternativas. Simplemente. Sí, pues además se pueden manipular, lo que decía Gonzalo, que incluso haciéndolo todo bien, me recuerda un poco como el caso de la Hacienda Española, ¿no? Que aunque tú intentes hacerlo todo perfecto, si quieres te van a putear, van a sacar cosas de contexto, de mira lo que tenía en el móvil, tal, te lo venden, montan una narrativa, un relato y a partir de ahí construyen al personaje diabólico que tienen enfrente, ¿no? Efectivamente. Al final, por ejemplo, lo que dije en un principio, ¿no? Estás con tu chica y resulta que te grabas, por lo que sea, haciendo lo que sea. Tienes que ser consciente del riesgo que eso supone. ¿Y por qué? Porque eso se va a subir a un sitio, eso ya va a quedar en ese sitio para siempre, con la esperanza de que si tú lo eliminas se va a eliminar. Luego, que no se te hackee esa cuenta donde se ha subido, que no tenga ningún tipo de brecha de seguridad, etc. ¿Tú de verdad quieres eso? No. Pues lo que tienes que hacer es no hacerlo. Simplemente. ¿Y tú crees que esos hackeos son fortuitos? Digo, ¿se ha filtrado un montón de datos o crees que muchas veces son hackeos como comunes pero están buscando una persona? Va a depender del perfil de cada persona. Es cierto que en muchas ocasiones, en su momento, se hizo muy popular atacar a famosos a través de iCloud y se filtró muchísimas imágenes comprometidas de famosas, por lo general. Esto fue sencillamente porque no fueron conscientes de que tú dependías de que iCloud fuera seguro, y no solo de iCloud. Vamos a suponer que iCloud es 100% seguro, sino que a ti de ninguna forma te van a llegar a mentir o engañar, ¿no? Que tú no vas a caer en ese phishing, ese mensaje malicioso, que es algo que nadie te puede, ni tú mismo puedes llegar a garantizar de ninguna forma, porque cuanto más datos entregas, más sencillo es conocerte y más fácil es saber cómo atacarte. Y ahora que estamos hablando de cosas explícitas, cuando la gente, por ejemplo, entra al Nopor y entra con navegación privada, sí. ¿Cómo de privado es eso realmente? Cero. O sea, van a ver las guarrerías que te gustan. Eso es así. O sea, cuando tú accedes a través de la navegación privada, simplemente lo que va a pasar, y de hecho te suelen te avisan y te dicen: cuidado, porque lo único que va a pasar es que en tu historial no aparecerá, pero es cierto que en la página web sí puedes saber a qué vídeo le has dado. Tu ISP, tu proveedor de servicio, ¿no? Tu compañía, ya sea Vodafone o Movistar, el que fuese, sabe exactamente qué vídeo estás reproduciendo. O sea, lo sabe absolutamente todo porque tú estás accediendo. Eso incluso usando una VPN, ¿verdad? No, con una VPN, por ejemplo, eso cambia. Cuando tú utilizas una VPN, lo único que pueden llegar a ver es que estás accediendo o utilizando el servicio de la VPN. Pero nada más. No pueden llegar a ver, pues en este caso, a qué vídeo accedes. Eso de ninguna forma. A no ser que, bueno, luego la VPN tuviera algún tipo de vulnerabilidad, pero eso ya sería otro tema. Tu proveedor de servicios de primera no podría ver qué estás viendo.
gracias a la VPN. Eso es un consejo para ver porno. Ya cada uno que se lo tome como quiera. No hay que verlo, ya está. ese No, consejo. es preferible. O sea, estábamos hablando también de eso de que hay alternativas mucho más seguras, ¿vale? Pero ¿realmente es posible convencer a la gente de que utilice ese tipo de cosas sabiendo el sacrificio o el esfuerzo extra que conlleva? Porque al final el nivel de adicción que hay a redes sociales, a Instagram, TikTok, tú lo has dicho, es tan grande que yo pienso ahora en eso, en decirle otra cosa y Yo lo pienso y digo, ¿era posible que en su momento Rockefeller, que cayera su imperio enorme que tenía? Era inviable y sucedió. ¿Es posible que Google llegue a caer? ¿Quién sabe? En su momento el segundo exchange más grande de criptomonedas, que se pensaba que de ninguna forma podría llegar a caer, y cayó. ¿Quién te dice a ti que no pueda pasar con cualquier otra compañía? Nunca se va a saber. A lo mejor si hay un golpe tan grande que la gente despierte a las malas, puede ser. Efectivamente, por desgracia suele ser a raíz de graves consecuencias. Por ejemplo, con este exchange, mucha gente perdió muchísimo dinero. Pero ya FTX puede ser. Efectivamente. Vale. Espabiló, pero tuvo que perder mucho dinero. En un futuro, ¿quién te dice a ti que por una mala jugada de WhatsApp de repente la gente o despierte o otra plataforma llegue a tener la posibilidad de posicionarse donde se encuentra WhatsApp? Yo soy un poco conspiranoico con lo de FTX. ¿Eh? Yo creo que era una jugada para desacreditar un poco lo que eran las criptomonedas en aquella época. Yo con las conspiraciones, el problema que tengo es que se suelen volver ciertas. O sea, al final Esa es la cosa. tú piensas, no, esto es imposible que así suceda. Una isla de pedofilia, ¿eso cómo va a ser? Efectivamente, si no, una vamos a pandemia Twitter, ¿no? En Twitter, no, Twitter es 100% libre, no pasa nada, no hay sesgos. Y Elon Musk llegó a mostrar cómo, en efecto, por las presiones del FBI, de la CIA, etcétera, se presionó con respecto a las vacunas, se presionó con respecto a ideología, se presionó de muchas formas. Igual, ¿no? Con las grandes corporaciones de farmacéuticas. No hay ningún tipo de tal. Y ocurrió, y se está viendo. Únicamente, una vez más, se confía en que la información que te entregan a través de redes sociales o la televisión es cierta. Pero, una vez más, simplemente es tu confianza, que tú has depositado no sabes bien ni por qué. Cuando tú lo piensas, tú dices, ¿por qué yo confío en esa persona de Antena 3, de Telecinco, de La 1, que me está diciendo esto? ¿O por qué yo confío en esto que me ha aparecido en Instagram? ¿Por qué yo confío en el verificador que Instagram está utilizando? ¿Por qué yo confío? A raíz de ahí, pues te das cuenta que muchas veces la manipulación viene de la confianza y la confianza viene de la comodidad. No voy a contrastar esto que me dice Instagram, puesto que confío en que lo que dice Instagram es cierto. Porque pone que los verificadores son oficiales y lo oficial es lo cierto. Sí, al final es como lo que nos decían de pequeño de si Jaimito se tira de un puente, tú te tirarías. Exacto. Al final la gente se tira. Efectivamente. Pero también es cierto que está sucediendo que la gente está empezando a desconfiar de los verificadores oficiales. Sí. Ahora hay una corriente de si es oficial, es falso. Claro. Eso es Qué lo que loco. sucede cuando tú, por fuerza, tratas de imponer que lo oficial es cierto y no de demostrar que lo oficial es cierto. Sí, cuando han mentido tantas veces, que es lo que decía Pablo, después de la pandemia han cambiado muchas cosas. Efectivamente. Y la gente, en cierto sentido, está despertando. Y bueno, plataformas como esta, ¿no?, que todavía se pueda hablar libremente, lo posiciona como una alternativa y que, ya lo hemos hablado muchas veces aquí, la televisión, o sea, se ha demostrado tantas veces cómo manipulan, cómo mienten, cómo se meten en tu cabeza, que es que hay esperanza a que lo oficial es una mentira. Al final, siempre se suele ser muy negativo con respecto al futuro. Yo creo que esto le pasa a todas las generaciones. El futuro nuestro siempre va a ser mucho peor que el de nuestros antepasados. Sí. Pero de nuestros antepasados, ¿cuántos no han vivido una guerra? ¿Cuántos tienen la tranquilidad
20 y pico años de poder estudiar sin tener que trabajar? ¿Cuántos tienen la tranquilidad de tal? Es cierto que nosotros vemos nuestro futuro mucho peor, pero ¿a qué nivel es cierto? Al final lo que buscan, yo creo, es tu desesperanza. Que te des por vencido y digas, no lucho por mi futuro puesto que no hay futuro. Y ahí es donde ellos sí que ganan. Pero pienso, al final, yo hablo de privacidad pues desde que era muy joven y siempre he sido al que nadie escuchaba, el friki, el loco. Y por suerte cada vez me escuchan muchas más personas. Y no es porque yo sea bueno, es sencillamente porque se dan cuenta que lo que yo digo, de alguna forma u otra, lo están viendo. Cuando tú accedes a ciertas compañías de banco, ¿no? O a ciertos bancos y te dicen, cuidado, porque este mes has repostado 2 veces y tu huella de CO2 es superior a la media. Y dices, ostras, ¿esto qué sucede? Y este tío me está diciendo que a futuro con la CBDC es posible que no solamente sepan que eso sucede, sino que además me pueden restringir o poner ciertas sanciones. Eso es un problema y eso puede suceder. Yo nunca voy a decir que va a suceder puesto que el futuro no lo sabe nadie. Y es incierto. Y tenemos ese poder de cambiar el futuro. O yo considero que eso es así. Pero al final lo que buscan es tu desesperanza y es lo que no hay que ceder nunca. Sí, pero yo creo que figuras como tú, que el hecho de que cada vez sean más escuchadas es por el simplemente hecho de que es verdad, ¿no? Y la verdad para mí es algo que no se puede ocultar, que tienes que taparlo con muchas mentiras y que esas mentiras requieren de mucha energía. Es decir, pongamos que yo quiero mentir sobre algo de ti, tengo que inventarme una cuarta, tengo que engañar a la gente y al final llega un punto en el que la verdad acaba saliendo de una manera u otra. Siempre. Veamos también el ejemplo de, por ejemplo, lo demonizado que ha estado Donald Trump durante años y años. Y veíamos como en la campaña anterior Joe Rogan no aceptaba tenerlo en su podcast, tal, y nos estamos dando cuenta de que ya todo el mundo está aceptando ciertas cosas que según lo mainstream eran antiguamente malvados, que no se puede ni escuchar sobre eso, y 100%. está viendo un cambio. O sea, eso es 100% cierto. Lo que sucede es que no solamente con Donald Trump, sino con otras figuras, tú las demonizas y generas mucha confianza en esa persona. Claro. Y eso nuevamente es un riesgo, porque de alguna forma también te han impuesto o te han hecho fácil la confianza plena en esa persona. Y eso es algo que el ejercicio de criticar al que tienes enfrente está bien, pero mucha gente dice luego, bueno, sí, yo cómo he llegado hasta aquí. Eso es algo que también hay que ver. Es cierto que, por ejemplo, con Donald Trump ha pasado de una forma muy bestia, que se mentía de forma descarada enormemente. Y por eso mucha gente ahora sí que confía en él, a pesar de que sea cierto o no lo anterior. Lo han legitimado. Efectivamente. Que nuevamente es un riesgo. Porque no deja de ser la misma persona, con sus cosas buenas y malas, en efecto, pero nuevamente te han generado una especie de confianza que tú antes no tenías. Pero como le han llegado a atacar tantísimo, han hecho que esa confianza que tú tenías o esperanza en él aumente de una forma, en cierto modo, ficticia. Sí, pero da miedo también cómo tienen la capacidad de señalar a alguien y hundirlo. 100%. Y es que el problema de todo esto, ¿no? Viene del hecho de que, o sea, señalar a alguien de algo es muy fácil. Y cuando tú, en los medios, dices que alguien ha hecho algo, por ejemplo lo que comentaba Pablo de Andrew Tate, es muy difícil que después se quite la careta y se muestre lo que realmente pasó, ¿no? Y ya a él lo tachan gran parte de la población, porque después lo que lo sigan sabrán lo que es cierto y lo que no. Pero muchos ya lo tachan de algo que no es, simplemente porque los medios han señalado en esa dirección y después no hay rectificación. Es algo muy complicado que por desgracia sucede y tienen miedo. Yo pienso que tienen mucho miedo, puesto que las redes sociales, digamos que van muy rápido, ¿no? Al final ellos siempre han controlado el relato gracias a la televisión. En su momento fue en los periódicos, luego la televisión y ahora las redes sociales. El problema es que cuando jugamos con las reglas de Internet es muy grande, no puedes ponerle puertas al campo, ¿no? Y no puedes limitarlo, puesto que lo que se censura en Instagram no se censura en X. Y lo que se pueda censurar en X, existen plataformas como Nostr, que se basan en la propia red de Bitcoin,
y no puedes censurarlos de ninguna forma. Al final siempre tienes esa voz. ¿Que luego te pueden llegar a escuchar tanta gente como en otro sitio? Sí o no, pero por lo menos siempre tienes esa voz. Y es algo que mucha gente piensa, es cierto que el discurso está llegando a mucha gente gracias a la televisión, pero también es cierto que también tienen muchas herramientas para contrarrestar o llegar a saber si eso que te dicen es cierto o no. En su momento, cuando te decía la persona del castillo, ¿no? El rey ha hecho tal o se ha conseguido cual, tú no tenías forma de contrarrestar esa información. Sí. Ahora sí, y eso es algo que nunca vemos. Siempre se dice, no, tienes mucho poder. Y la fuerza y medios que tenemos de acceder a toda la información del mundo con nuestro teléfono, eso es algo que se subestima y es muy fuerte. Pero volvemos otra vez a la incomodidad, porque lo incómodo que es el hecho de que pensar en algo que está totalmente desalineado con tus creencias y tus pensamientos. Claro, nuevamente, cuando, por ejemplo, y te lo hilo con el ejemplo que has dicho de Donald Trump, ¿no? Está muy bien que, o sea, han atacado a Trump, yo confío en Trump porque lo oficial me ha mentido y ahora yo confío en Trump. Y ahora me va a ser muy difícil yo pensar que Trump no es bueno. Si luego sí que no lo fuera. Nuevamente, no estoy diciendo que no lo sea. De hecho, yo considero que de las opciones que había, desde luego era la mejor. Pero no quita que siempre tienen ese poder de influenciarte incluso a la reversa. Sí, eso se llama también tema de conspiraciones como disidencia controlada, ¿no? Claro, y luego, si yo te digo que lo woke es muy bueno, te voy a radicalizar quizás hacia lo conservador o lo que fuese, pero nuevamente yo estoy ejerciendo esa influencia sobre ti. Ese tipo de influencias las tenemos siempre, de familiares, de amigos, de redes sociales, de la televisión, de lo que sea. Y tenemos que tratar, obviamente, es un ejercicio que no siempre se puede hacer porque si no, no vivimos, pero es cierto que hay que tratar y ser consciente cuando se habla de ciertas cosas que quizás sí que estás influenciado de la forma que quieren influenciarte y tú eres la excusa de... Si yo digo... No sé si me explico. Sí, lo estoy entendiendo, ¿no? Es que al final hay que ser conscientes de que el nivel de manipulación es tan alto. Nosotros trajimos aquí a un experto, ¿vale? Que nos comentaba cómo se te puede sacar a ti información sin preguntártelo directamente. Claro. Y eso se aplica en absolutamente todo. Efectivamente. Incluso si nos vamos a redes sociales, ¿no? O a cualquier cuenta en internet. No necesito que me digas quién es tu pareja, puesto que sé por cómo lo utilizas quién es tu pareja. Claro. No necesito que me digas si estás feliz o triste, puesto que gracias a estas canciones, a este hábito, a lo que fuese, sé que estás triste, sé que estás feliz, sé que estás haciendo deporte, sé que estás reflexionando, etc. Al final está lo que tú dices de forma explícita y lo que tú dices de forma implícita, claro. ya sea en la vida real o en internet. Cuando tú en internet no das like a una publicación, pero haces zoom, igual sí que te gusta esa publicación. Sí, no, y eso se ve de manera muy clara en el algoritmo de Instagram, en la lupita, como tú has dicho antes. Ponte a mirar reels de Donald Trump durante 10 minutos y es que es increíble la cantidad de reels que te van a salir de él. Efectivamente. Y viceversa. Entonces pueden saber exactamente cómo piensas, qué te gusta, absolutamente todo. Yo considero que lo que tratan de hacer siempre para llegar a ganar es la división, ¿no? O sea, te polarizan y lo que hacen es, yo te digo que este es muy bueno y como yo te digo que este es bueno, automáticamente tú lo tachas y quieres al otro. Hay gente que sí y gente pues que no. Y automáticamente ya estoy dividiendo. Y eso es lo que hay que tratar de evitar siempre. Que si te dicen blanco, automáticamente tú no piensas o blanco o negro. Hay grises. Cuando ciertos discursos se hacen oficiales, automáticamente hay gente que lo tacha y piensa todo lo contrario. Pues ni blanco ni negro. Sí, pero es complejo porque en redes sociales se forma una cámara de eco impresionante y una visión túnel. Es decir, tú piensas de una manera
Y lo que comentaba antes, todo el contenido va a ir dirigido hacia ese pensamiento, esa ideología. Efectivamente, y lo único que puedes hacer es ser consciente de que sucede y de que quieren que eso suceda y tratar de evitarlo en cierta forma. Bueno, y encima se te revelan los dos equipos, porque eso también, el estar en un gris hay que ser muy valiente, porque si tú eres del blanco, te peleas contra el negro, pero el negro es tu enemigo, pero si realmente no compras ni el blanco ni el negro, los dos van contra ti. Y a nosotros también nos pasa esto mucho, porque nosotros decimos muchas veces que somos apolíticos, tenemos nuestra idea y pueden estar más afines a unos y a otros, pero nunca compramos ningún tipo de pack. Y al final te das cuenta de que para los blancos tú eres negro y para el negro eres completamente blanco y te deshumanizan de alguna manera. Y dentro de los grises también eres un problema porque no eres su tono de gris. O sea, siempre va a haber alguien o grupos de personas que irán en tu contra. Lo único que tienes que saber es que igual que tú eres gris, hay otro con el mismo tono de gris con respecto a este tema. Simplemente que es mucho más complicado de encontrar en muchas ocasiones. Sí. O simplemente, si no son iguales esos pensamientos, no hay que llegar a la confrontación, simplemente respetarlos siempre y cuando no ataques mi físico, ¿no? O sea, si tú me dices algo, a mí me da igual, siempre y cuando no me afecte físicamente, por lo menos. Pero claro, ahí está el problema de la polarización y de mostrar X tipo de imágenes. Porque a ti, como tú decías de París antes, ¿no? Te pueden hacer pensar que la realidad es un caos. Efectivamente. Que todo lo que está haciendo esta parte, ¿no? O esta ideología es criminal, que son el demonio, y eso puede incendiar o puede activar esos instintos que decías tú. Sí, al final, nuevamente, son las cámaras de eco, ¿no? Que se forman, incluso de lo típico. Este meme se ha hecho muy viral y resulta que lo conoces tú y tus amigos, pero tu padre, tu madre, tu hermano, tu tía, tu novia, no lo conoce. Porque se ha hecho viral en tu cámara de eco con la gente de tus mismos gustos, pero en general no se conoce. O al revés, ¿no? Yo pienso que esto no tiene ningún tipo de relevancia porque lo obvio. Y luego, un ejemplo con Trump, ¿no? Trump no va a ganar puesto que la mayoría piensa como Kamala Harris y resulta que arrasa. Y tú dices, eso es imposible, manipulación, tal cual. ¿Qué ha sucedido? Bueno, pues que resulta que estás en una cámara de eco y no has podido ver la realidad. Bueno, pero vayamos a eso también, porque me resulta muy, muy, muy curioso que precisamente Kamala Harris haya ganado en sitios donde no se requería una ID para votar. Efectivamente, ahí ya puede entrar la confianza que tú vayas a depositar en los sistemas tradicionales que existen, ¿no? Efectivamente, Kamala Harris solo ha ganado en los sitios que no se requería de una identificación para votar. Bueno, pero es casualidad, ¿no? Es cierto que algunos estados son de forma tradicional más demócratas que republicanos y al contrario, pero desde luego es algo extraño o por lo menos... Demasiada coincidencia. Claro, es que no sé qué palabra lo define mejor, pero sí es mucha coincidencia. Y a cada uno que piense si es de verdad, puesto que la gente piensa de esa forma en esos sitios, o quizás hubo cierto tipo de manipulación que en algunas ocasiones sí que se ha podido llegar a demostrar en otras votaciones. Sí, pero si algo está demostrando el tiempo es que las coincidencias en ese tipo de ámbitos, ¿no? O de niveles no existen. Todo está dirigido de cierta manera. A mí me sucedió en las elecciones anteriores, cuando se suponía que hubo un pucherazo de Joe Biden, había una gráfica que te mostraban que el recuento de papeletas de repente de Joe Biden subía muchísimo hacia arriba. Y hubo una persona que desarrolló un Excel, el cual si tú lo subías a Google Drive te lo eliminaba. Te decían que no, no era propio de la plataforma, ¿no? O que no iba acorde con su política de uso. ¿Y por qué te eliminaba esa explicación matemática de un supuesto pucherazo? ¿Porque de verdad quieren protegerte de algo falso o porque no quieren que sepas la verdad? Ya cada uno que lo valore pues, como quiera. Sí, es que al final aquí es donde entra lo de la confianza. Se confía demasiado en el Estado y realmente la diferencia entre a lo mejor un país europeo
o Estados Unidos de Venezuela es que Maduro no tiene careta. Maduro se muestra tal y como es Efectivamente. y no se preocupa por ocultarlo. En cambio, aquí yo creo que hay una careta muy grande, pero que cada vez se está cayendo más y cada vez somos más gente las que lo vemos. Se dice que China simplemente hace lo que los políticos europeos no son capaces o no se atreven a hacer, pero todavía. Claro, claro. O sea, hay que tener en cuenta que mientras que China simplemente dice que se hace algo y se hace, los políticos europeos lo que te dicen es, bueno, creo que esto es lo mejor, vamos a promover las políticas de no sé qué, por tu bien, tal y cual, y te va a llevar mucho más tiempo, pero en última instancia lo único que quieren es tu control. Y a lo que se ha dicho antes, ¿no? de la confianza, hay una frase que se utiliza mucho cuando se habla de Bitcoin, que es no confíes y verifica. O, por ejemplo, con el open source, ¿no? El open source que comenté al principio, tú no tienes que confiar si te dicen que no recopilan tu información. Tú puedes llegar a ver en su código si de verdad lo recopilan o no. Una vez más, el problema que eso tiene es la comodidad. Es mucho más cómodo confiar que verificar. Sí, pero después la gente te encuentras que como que estamos en la sociedad que menos fe en Dios tiene, ¿no? Y después tienen fe en otras cosas que ellos creen saber, pero después no lo han contrastado, que es lo que dices tú. Efectivamente. Al final, yo soy de los que piensa, independientemente de lo que cada uno pueda llegar a pensar de la religión, que cuando te quitan la religión, el ser humano tiene que creer en algo. Exactamente. Ya sea un movimiento o cultura o lo que fuera. Y te tratan de llegar, o sea, te sustituyen la religión por otra cosa. Es que el feminismo puede ser un tipo de religión, aunque ellos no lo vean. O seguir a hallados. O sea, es cambiar eso, el profeta, literalmente. Bueno, Efectivamente. O el propio ateísmo, claro. Al final confías en lo que ellos te dicen. Sí. La ciencia es fe también, realmente. O sea, hay cosas que se pueden probar según las leyes que los propios humanos hemos dicho que hemos descubierto. Pero después tú te vas hasta el fondo. Y es una Es fórmula. una fórmula, es una fe. Sí, al final, incluso hay muchos científicos que lo dicen, ¿no? Que parte de su trabajo es poner en cuestión lo que han dicho otros con anterioridad. Y efectivamente, o sea, obviamente, sin llegar a ser negacionista, porque sí, tienes que saber que tus principios o tu base puede estar equivocada y cuestionarla en cierta forma siempre es bueno. Obviamente no por ello hay que decir que no existen las estrellas, ¿no? Pero, Claro. pero bueno. Sí, pero imagínate que en el caso, por ejemplo, volviendo a lo de Donald Trump, ¿cuál sería el mensaje que se mandaría de que en el país, o sea, la primera potencia del mundo, nadie, o prácticamente nadie hubiese elegido a uno de esos dos bandos? Claro. A ver, lo que pasa es que es complicado, pues siempre va a haber, aunque sea un reducto, ¿no?, de ese tipo de personas, pero es cierto, es que al final, sí, yo creo que si hubiese salido con un resultado muchísimo mayor, hubiese sido tal mensaje para Europa, Claro. de cambio, porque es que lo que veníamos hablando antes, lo que pasa en Estados Unidos Un espejo. es un espejo, sí, o sea, viene para Europa. Sí. Entonces, si de Estados Unidos viene un mensaje de que los conservadores, las personas que defienden esos valores tradicionales, los fascistas para la gente aquí de Europa, han ganado y con tanta diferencia, ¿cuál sería el mensaje que llegaría aquí? Al final, las tendencias sociales es algo que o sea, cuando se habla de política, ¿no? De ese político va a defender esto. Te va a defender esto si le va a hacer que gane otros 4 años. Aquí en España, ¿no?, o en cualquier sitio, izquierdas o derechas. Eso es algo que ya se ha pervertido por completo. La derecha de Francia puede llegar a proteger o defenderte lo mismo ideológicamente que la izquierda española en algunas cuestiones. Al final, simplemente la sociedad te va a pedir o te va a decir qué necesita o qué está solicitando y los políticos lo van a llegar a adaptar. O sea, lo adaptarán a su discurso para que de alguna forma lleguen a ese poder y en 4 años seguir otra vez en ese poder y así sucesivamente. Totalmente. Y además yo quiero recalcar, es decir, estoy muy de acuerdo con lo que has dicho tú. De las ideologías que había allí puedo estar más de acuerdo con Trump. Pero eso no quiere decir que yo
compre el pack ideológico completo de Trump. Trump tiene también algunas que otras cosas que dan que pensar. Por ejemplo, fotos con el propio Jeffrey Epstein, relación extraña con algún que otro filántropo que también está metido en algún que otro lío, como puede ser Puff Diddy, Sí. el muro de los lamentos, relaciones con los judíos. Llega un punto en el que te das cuenta de que tampoco hay que hacer un ídolo de Donald Trump, simplemente es lo menos malo hasta ahora. Efectivamente, como tú has dicho, hasta ahora. Si, por ejemplo, en el futuro imaginemos que la tendencia se revierte, ¿no? Y ahora los conservadores van a tomar ese poder hegemónico en Occidente, quizás el problema en el futuro es la corriente conservadora, puesto que se radicalice, etc. Eso nunca lo sabremos y simplemente hay que tratar. Yo no pienso que eso de ser extremo centro siempre ideológicamente, ¿no? De ni blanco ni negro. Bueno, si tú piensas, por ejemplo, con respecto a mi tema, ¿no? Que entregar tu información a Google está bien, yo considero que en la mayoría de ocasiones no. No creo que exista el extremo centro de una parte, no creo. No se puede. Al final Claro. tú tienes unos valores intrínsecos y tú, por ejemplo, es que hay temas en los que te tienes que posicionar. Hablamos, por ejemplo, aquí de inmigración. ¿Tú estás a favor o estás en contra de la descontrolada que tenemos ahora mismo? Tú no puedes estar en el medio. ¿Cuál es la posición intermedia? Claro. Por ejemplo, ahí. Aquí, por ejemplo, que se dice siempre, ni las fronteras no existen, ¿no? O sea, ese muro que hay no existe. Hay quien dice que, por supuesto, en ese muro tiene que haber ametralladoras. Es complicado y lo único que tratan siempre es de que, una vez más, te enfrentes con el de enfrente. Y en última instancia, no te pelees con quien te ha puesto ese problema. O sea, yo considero que la inmigración, hablando a título personal, es algo que enriquece las culturas, pero también puede llegar a destruirte una población o sector, ¿no? Es la dosis. ¿Qué es la dosis? Efectivamente, al final siempre hay que conocer, en este caso, de lo que se está hablando o qué se está haciendo y a raíz de ahí actuar en consecuencia. Simplemente no tienes que estar peleándote con el de enfrente, sino con quien te ha generado ese problema, que en última instancia suelen ser los políticos, ciertas personas con mucha influencia, ya sea esos filántropos, ¿no? Que tú has dicho, o gente muy veterana del ejército, quizás que llevan muchos años, que nadie elige, pero tienen mucha influencia en muchos círculos de poder. Esa gente que se le puede considerar el deep state, en cierto modo, incluso gente que no se le conoce, que tiene mucha influencia en las decisiones del día a día, siempre porque saben que son populares o tratan de que así lo sea, porque una vez más, con la información que entregas, ellos saben si tú estás feliz o disgustado con las decisiones que ellos toman. Un ejemplo, aquí en España con las mascarillas te decían no se puede quitar el IVA porque no sé qué, o reducir el IVA porque tal. Y en 24 horas lo redujeron, porque la mayoría de la población pudieron llegar a ver que estaban descontentas o disgustadas con esa decisión. Sí que podían. Y sí que saben tus movimientos y quizás no en concreto tu movimiento porque no les hace falta, pero sí el del grosso de la población que controlan ese tipo de tendencias sociales, ¿no? Sí. Vamos al otro tema, otro menos de conspiración. ¿El dinero realmente existe? Aquí, a ver, existe algo a través de lo que tú vas a intercambiar tu tiempo o tu esfuerzo, ¿no? Y cada uno lo llama como quiere. ¿Existen los euros? Sí que existen. ¿En qué se respalda el euro? Bueno, pues en la fuerza que ejercen para que se imponga esa moneda, simplemente. ¿Y cuál es esa fuerza? Pues en este caso, los impuestos, por ejemplo, con su propio nombre, impuestos, o si nos vamos a Estados Unidos, ¿no? O a cualquier país con la guerra, yo con las armas te voy a obligar a utilizar esta moneda, tú la utilizas y simplemente lo que vale es que yo te lo acepto. Si el euro tú das a elegirlo siempre, o sea, tú vas a cualquier sitio y te dicen, tienes toda esta cantidad de divisas, incluido a Bitcoin, a Monero y a cualquier otra. ¿Cómo quieres tú pagar? Mucha gente, te digo yo, que se sale del euro. Mucha gente, por ejemplo, se iría a Bitcoin y dejaría de pagar impuestos, que como su nombre dice son impuestos.
O mucha gente diría, no, yo apoyo lo que fuese y utilizo el euro. Pero claro, te imponen el euro para financiar a sus amigos, a sus asesores, sus fiestas, su ideología, y te utilizan a ti y tu esfuerzo para ello. ¿Existe el dinero? Yo creo que existe. Yo aquí no soy ningún experto ni mucho menos, quizás me ve alguien y no encaja con la definición, pero yo creo que existe algún tipo de medio útil con el cual tú vas a intercambiar ese poder. Tu tiempo es poder, tu fuerza es poder, tu influencia es poder, y se va a intercambiar por el dinero por el que tú quieras. Hay gente que no quiere euros, que quiere dólares, hay gente que no quiere ni dólares, quiere a Bitcoin o quiere lo que sea. Pero porque aquí hay que separar también lo que es el euro, en este caso digital, del dinero físico. Porque el dinero físico realmente sí es tangible, y aunque sea también relativamente no falso, pero no está respaldado por nada, porque al fin y al cabo esto viene de antiguamente relacionarlo con oro, y con el patrón Nixon, Nixon rompió con el patrón del oro, y desde entonces el dinero como tal ha perdido un poco de ese valor que tenía. Pero ya cuando hemos llegado a un punto en el que estamos viendo ahora que va a haber una supuesta aparición de la CBDC, como tú has dicho antes, monedas digitales de los bancos centrales, que realmente son únicamente un 0, un 1, un número en la pantalla, ¿eso es algo que existe o se basa solamente en la fe? Se basa en la propia fe de que eso existe. Y igual que cuando tú, por ejemplo, depositas tu dinero en tu cuenta de banco y piensas que tienes ese dinero y la realidad es que no lo tienes. Tienes la ilusión de que lo tienes, simplemente. Con la CBDC exactamente igual. Con un clic te van a imprimir los ceros que quieran. Así de simple. Y a diferencia de lo físico... es ni siquiera imprimir ya. Claro, o sea, la cuestión es que lo que va a diferenciar lo físico de lo digital es la trazabilidad, que es lo que les preocupa. Que no pueden llegar a coger el 100% del dinero que quieren llegar a cogerte. Si nos vamos a Venezuela, su dinero no vale nada, pero no es trazable. Pero claro, no es útil que tú vayas con fajos enormes en una mochila y eso sea un euro, ¿no? A cambio. Con la CBDC, ¿qué te van a decir? El dinero físico va a contaminar muchísimo o contaminan muchísimo, esto es mucho más ecosostenible. Si en vez de ir a la banca tradicional te vas con la CBDC, la financiación es mucho más sencilla, te vamos a facilitar los procesos de aceptación, etc. Y te dirán que es lo mejor. La realidad es que lo único que vas a hacer es vender tu soberanía de tu tiempo y tu esfuerzo y la vas a depositar en una cuenta que cuando quieran la bloquean. Yo creo que no va a hacer ni falta el utilizar discursos medioambientales, porque al final yo lo veo esto como un cerco, ¿no? Que están cerrando cada vez más. Tú quieres comprarte esa sudadera, no esa en concreto no, pero este polo, lo que sea, lo compras por internet. Tú quieres pagar y no tienes la cartera, pagas con el móvil. Entonces, cuando ya hayan pasado a la gente a ese dinero digital, yo creo que ahí es donde van a intentar hacer la transición. Porque al final, incluso si nos ponemos a pensar, ellos mismos podrían cargarse una moneda. Ellos mismos podrían cargarse el euro como tal y hacer que no valiese nada, como en Venezuela. Y entonces te dan, lo están haciendo muy poquito, bueno, no tan poquito a poco, pero que podrían destruirlo totalmente. Entonces ese dinero en circulación desaparece, porque lo que tú has dicho, tú ni tienes el fajo ni lo quieres. Y te dan una nueva alternativa que vale más. Claro. Y que si lo cambias vas a tenerlo ahí seguro. Yo no sé si ese será o esa va a ser la forma que van a tener. Lo que sí que sé es que al final no necesitan ni siquiera que se implante al 100%. O sea, eso no es necesario. Con que tú hagas que el 95 o 98% de la población, por ejemplo, ¿no? Así a bote pronto, acepte tu moneda digital, excluyes y vas a marginar al resto de la población, que es suficiente para que esa presión acabe pues devorándolo, ¿no? En cierta forma, porque hay mucha gente que no va a aceptar que se diga si utilizas el efectivo eres criminal o potencial criminal y digan, no, yo no, yo utilizo la CBDC o la tarjeta, ¿no? O el pago con tarjeta. Sí, ya lo han hecho con el pasaporte COVID, por ejemplo. Efectivamente.
simplemente tienes que ejercer la fuerza suficiente sobre el resto para que las personas entre sí entren en conflicto, que es lo único que hacen. Yo no te voy a prohibir, o sea, yo pienso que es lo más útil para ellos y lo más inteligente. No, yo no te prohíbo que utilices el efectivo, pero voy a crear las condiciones suficientes para que si utilizas el efectivo seas un muy potencial criminal. Que no puedas pagar más de 100 euros, por ejemplo, que no puedas hacer más de X cosas y que digas, es insufrible utilizar el efectivo. Sí, de hecho, aquí en España, si mal no recuerdo, creo que no puedes pagar nada que valga más de 1.000 euros en efectivo. En teoría. En teoría. Y te digo, en muchos sitios tú dices, porque el efectivo no es trazable, tú dices, te quiero comprar este sofá de 1.600 euros en efectivo. Y te dirán, no puedes. Y dependiendo de dónde lo compres, te van a decir, bueno, son 1.600 euros, no quiero perder estos 1.600 euros, así que te lo acepto. Al final, eso es lo que quieren evitar. O, por ejemplo, si te vas a la tienda de Apple, ¿no? ¿Quieres comprar tu MacBook? Sí o sí tienes que pagarlo con tarjeta. Y por lo tanto, su número de serie va a quedar asociado siempre a tu identidad. ¿Qué puedes hacer? Que existen esas triquiñuelas, ¿no? Voy a comprar 3 tarjetas regalos de 1.500, o sea, de 500 euros, que son 1.500, y te pago con tarjetas regalo, que eso sí puedo. Al final, por eso siempre digo que el ingenio siempre es superior a la regulación. Lo que pasa es que aprietan hasta que es mucho más complejo. ¿Pero siempre? Yo pienso que sí. Siempre es superior. O sea, al final ellos mismos van a dejar esos huecos para que tú, o sea, para que ellos se aprovechen y tú, si lo sabes o los conoces, pues también puedas. No, pero es que la forma más efectiva de conseguir un objetivo es sin mancharte las manos, ¿no? O sea, de protegerte. Al final, si, lo que tú has dicho antes, si van haciéndolo de manera indirecta y van poniéndote a la propia población en contra, ¿no? Si son capaces de decirte que el que tiene Bitcoin o el que tiene efectivo es narcotraficante o se dedica... Bueno, es que eso lo hemos escuchado. Es que Bitcoin era como la moneda de uso de los narcotraficantes, claro. Igual que Telegram, que servía para los cárteles. O sea, es que al final es deshumanizar o es criminalizar algo y al final la propia población es la que va a señalarte y la que va a ejercer esa presión y tú realmente no te estás ni manchando las manos de tener que prohibirla. No es, yo no voy a prohibir el efectivo, lo que tú has dicho. No lo voy a prohibir, pero te lo voy a poner imposible. Efectivamente. Yo por eso siempre trato, cuando hablo de la privacidad, por ejemplo, si bien yo pienso que es de extrema urgencia la necesidad que hace, o sí, que se necesita de forma urgente la privacidad, si bien yo creo eso, siempre trato de ser muy pragmático con la gente. O sea, no quiero que se piensen que la privacidad es para delincuentes, para gente que oculta lo que sea. Yo, por ejemplo, soy una persona normal y corriente que simplemente no tiene por qué mostrar a gente que no quiere información sobre lo que hace. Así de simple. ¿Que yo te quiero enseñar algo? Estaré encantadísimo, pero es mi elección. Y esa soberanía es lo que tratan de eliminar. Y yo, pues siendo pragmático, ¿no? Y diciendo, oye, la privacidad hace falta, pero no te digo, como no tengas privacidad, mañana estás muerto o algo así, ¿no? O sea, llevándolo al extremo. Simplemente, sin radicalizarse, que sepas que es muy necesaria. Pero me hace gracia porque muchas veces se tacha como de hecho de el hecho de que no esté regulado por nosotros, por el Estado, puede hacer que haya criminales y que se usen para cosas que son negativas en este aspecto. Pero si te vas al track record de lo que es oficial, ya directamente se está usando para cosas negativas. Es decir, esto puede serlo, pero es que lo otro ya directamente se ha demostrado que existe corrupción, que hacéis lo que queréis. Entonces prefiero la posibilidad de que pueda haber un pequeño riesgo en el caso de que se emplee para lavado de dinero, porque claramente ya, por ejemplo, el BCE hay corrupción, el BCE, el Banco Central Europeo, hay corrupción, hay un montón de casos que se han llevado incluso maletines de efectivo, cuando hablan de que el efectivo es malo, ¿no? Claro, al final cuando se dice que lo que no está en el Estado es criminal o potencial criminal, ¿cuántos potenciales criminales o criminales hay en el Estado? ¿Cuántos no hay? Claro, efectivamente, Esa es la pregunta. que es mucho más rápido, ¿no? Simplemente
O sea, cuando se tacha, si hablamos de lavado de dinero, la mayoría se hace en efectivo, no ni Bitcoin, ni Monero, ni historias. O sea, es en efectivo con los euros que se utilizan, imprimen y dan a sus amigos. Ahí está. No, y todo el lavado de dinero y todo son paraísos fiscales hasta que lo emplean ellos. Entonces, te vas a República Dominicana y se está perfectamente. Ahí no hay Pero ningún problema. Andorra es un paraíso fiscal. Eso claro. es criminal, excepto cuando te vas a Valencia, ¿no? Y gente sin recursos lo está pasando mal, a pesar de estar todo el día trabajando más de medio año, pagando impuestos, en este caso para el Estado, ¿no? De España, y después no tienen ningún tipo de ayuda y te dicen que todos somos el Estado, que todos los que ayudan son el Estado. No, perdona, el Estado les ha dejado tirados. Y eso siempre hay que recalcarlo porque con su dinero, o sea, aprovechan de tu esfuerzo y en última instancia no te dan nada a cambio, o por lo menos de lo que te deberían de llegar a dar. Bueno, yo creo que hemos hablado bastantes cosas hoy, muy, muy interesantes, y para abrir un poco más los ojos. Me hace gracia porque incluso contigo hemos acabado hablando de política, de inmigración. Es que al final siempre. Pero, tío, sinceramente creo que la gente que nos escuche se va a llevar una píldora de realidad, y espero que herramientas también. Así que, bueno, nada, Stark, agradecerte que hayas estado con nosotros y aquí tienes tu casa. Es un placer, y simplemente recordar que sin privacidad la libertad es solamente una ilusión. A raíz de ahí la conciencia, como se ha dicho, es primordial, y ya pues que cada uno lo elabore y desarrolle pues como quiera. Un placer. Stark Privacy. Bienvenido a la élite. Qué bueno. Sí, Qué bueno, me ha molado mucho, tío.